La estadística se divide en dos grandes ramas: la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Este video trata acerca de la estadística inferencial. ¿De qué trata la estadística inferencial? Veamos el siguiente ejemplo. Imaginemos de que tenemos que hacer un estudio en el cual nos piden hallar cuál es el promedio de edad del departamento de Escuintla de Guatemala. Deseamos conocer cuál es el promedio de edad de toda la población del departamento de Escuintla. Muy probablemente no podríamos estudiar a toda la población, a todos los sujetos de la población, por lo cual una solución sería seleccionar una muestra, extraer una muestra de esa población, y sobre esa muestra es que vamos a realizar los cálculos. Imaginemos que el promedio de edad para la muestra sea de 25 años. La estadística inferencial es el procedimiento por el cual vamos a generalizar los resultados obtenidos de la muestra hacia la población. Veamos de que seleccionamos la muestra a partir de la población, los cálculos los realizamos sobre la muestra, y la estadística inferencial es generalizar esos resultados hacia la población. De eso trata la estadística inferencial. Por lo tanto, la estadística inferencial es el procedimiento de generalizar las características de una población a través del estudio de una muestra extraída de esa población. Además, se utiliza para efectuar estimaciones, decisiones, predicciones u otras generalizaciones sobre una población. De eso trata la estadística inferencial. La estadística inferencial tiene tres componentes principales. Uno de ellos es la probabilidad, otro es la estadística descriptiva y el otro son los modelos de distribución. Estos tres componentes son los que utiliza de base la estadística inferencial. Imaginemos por un momento lo complejo que puede ser la estadística inferencial utilizando la probabilidad, la estadística descriptiva y los modelos de distribución para poder hacer esas generalizaciones de la muestra hacia la población. Pensemos por un momento lo complejo que puede ser entonces la estadística inferencial. A continuación veamos de que existen dos tipos de razonamiento. Un razonamiento llamado deductivo, el cual parte de algo general a algo particular, parte de algo más grande a algo más pequeño, parte de un conjunto muy grande a un subconjunto de ese conjunto mayor. Veamos un ejemplo. Si tuviéramos una premisa mayor, la cual nos indica que todos los cisnes son blancos, y si tuviéramos una premisa menor, que Maggie es un cisne, la conclusión a la cual podríamos llegar a través de un razonamiento deductivo, la cual va de lo general a lo particular, sería de que Maggie es de color blanco. ¿Por qué? Porque vamos de algo general a algo particular. Vamos de algo más grande a algo más pequeño.
El otro tipo de razonamiento es el razonamiento inductivo, el cual ahora va de lo particular a lo general. Va de algo más pequeño a algo más grande. Va de un subconjunto al conjunto mayor. Veamos un ejemplo. Imaginemos de que viene un investigador extranjero a Guatemala y calcula el índice de masa corporal a 500 personas adultas, determinando que en esas 500 personas todas se encuentran en el rango normal del índice de masa corporal. El investigador regresa a su país y a través de un razonamiento inductivo, el cual va de lo particular a lo general, la conclusión a la cual podría llegar es que todos los habitantes adultos de Guatemala, por lo tanto, se encuentran dentro del rango normal del índice de masa corporal. Eso es porque va de lo particular a lo general. Pensemos entonces un momento. Existen dos tipos de razonamiento. ¿Cuál será el razonamiento que utiliza la estadística inferencial? Recordemos que la estadística inferencial es cuando seleccionamos una muestra de una población y luego generalizar los resultados de la muestra hacia la población. Veamos de que estamos partiendo de la muestra hacia la población. Estamos partiendo de algo más pequeño a algo más grande. Estamos partiendo de este subconjunto al conjunto mayor. Esto es importante porque el razonamiento que utiliza la estadística inferencial es el razonamiento inductivo, porque partimos de algo particular a algo general, de lo más pequeño a lo más grande. Veamos el siguiente esquema. En ciertas ocasiones vamos a tener un conjunto mayor en el cual los elementos que va a contener van a tener características distintas. Como en este ejemplo, vemos que en el conjunto mayor hay corazones, hay lunas y hay caritas alegres. En ciertos estudios, cuando tenemos una población que tiene varias características, es importante de primero seleccionar una característica de interés. Como vemos en este ejemplo, de esas 3 características que teníamos en este conjunto mayor, seleccionamos una característica y van a ser las caritas alegres. Y a partir de este conjunto, a partir de este subconjunto de este conjunto mayor, a partir de este subconjunto es que se va a seleccionar finalmente la muestra, no del conjunto mayor que teníamos al inicio. Veamos un ejemplo. Imaginemos de que tenemos una población que van a ser todos los habitantes de Guatemala y deseamos realizar un estudio. Si lo que deseamos estudiar fuera, por ejemplo, cáncer de matriz, entonces de esta población, de este conjunto mayor, la cual tenemos a hombres y mujeres, deberíamos de seleccionar de primero solo a las mujeres. Entonces en este subconjunto tendríamos a todas las mujeres de Guatemala. Vemos que aquí teníamos a hombres y mujeres y hemos seleccionado solamente las mujeres. Y a partir de este subconjunto es que vamos a seleccionar, vamos a extraer finalmente la muestra.
porque deseamos de que sean solo mujeres y no deseamos de que fueran hombres y mujeres, si lo que deseamos estudiar es el cáncer de matriz, por ejemplo. Ahora pongámosle nombre a esos conjuntos. Al conjunto mayor, al conjunto más grande, se le conoce como población blanco. La población blanco va a ser siempre nuestra población objetivo. Veamos, el subconjunto de esta población blanco se le conoce como población muestrada. Y es a partir de la población muestrada que seleccionamos finalmente la muestra para el estudio. No es a partir de la población blanco, sino que de la población muestrada. Ahora bien, en ciertos estudios no vamos a tener población muestrada. En ciertos estudios no vamos a contar con esa población muestrada. Por lo tanto, ahí sí, la muestra la podríamos seleccionar a partir de la población blanco. Pero en la mayoría de estudios vamos a poder identificar que tenemos nuestra población blanca. Tenemos la población muestrada, que es un subconjunto de esta población blanco con las características que nos interesan en el estudio. Y a partir de esta población muestrada es que seleccionamos finalmente la muestra. A partir de esto surge una pregunta. Ya vimos que la estadística inferencial es generalizar los resultados de la muestra hacia la población. Pero si vemos el esquema, tenemos dos opciones. Generalizar los resultados de la muestra a la población blanca o generalizar los resultados de la muestra a la población muestrada. ¿Qué será lo correcto? ¿Será que podríamos generalizar hacia la población blanca o hacia la población muestrada? O inclusive hacia ambos. ¿Qué será lo correcto? La respuesta correcta es que utilizando la estadística inferencial, generalizamos los resultados de la muestra hacia la población muestrada y no hacia la población blanca. ¿Y por qué? Recordemos que la población blanca tiene elementos con un montón de características. En cambio, la población muestrada contiene los elementos con las características que estamos buscando para nuestro estudio. Regresemos al ejemplo del estudio de cáncer de matriz. Tenemos la población blanca que contiene hombres y mujeres. La población muestrada contiene solamente mujeres. La muestra fue seleccionada a partir de la población muestrada. ¿Será que es posible generalizar los resultados de la muestra hacia la población blanca que contiene hombres y mujeres? ¿O será que los resultados de la muestra los podemos generalizar a la población muestrada que contiene solamente mujeres? Es por esta razón que la estadística inferencial generaliza los resultados de la muestra hacia la población muestrada, ya que contiene las mismas características de la muestra y son las características que estamos buscando para el estudio. Ahora bien, pudiéramos dar este último paso, generalizar los resultados de la población muestrada hacia la población blanca. Pero para dar este último paso es necesario conocer cuáles son las características de la población muestrada y de la población blanca. No siempre vamos a poder dar este último paso, pero en algunos estudios esto sí es posible. Pero ya vimos que no nos podemos brincar de la muestra a la población blanca,
sino que tenemos que ir a través de estos pasos. Ahora pensemos cómo seleccionamos los sujetos de la población blanco hacia la población muestra y cómo seleccionamos los sujetos de la población muestrada a la muestra para que finalmente la muestra sea representativa. ¿Cuál es el criterio para seleccionar de la población blanco los sujetos hacia la población muestra y de esta para extraer finalmente la muestra? ¿Cuáles serán esos criterios? Y los criterios son los siguientes. Tenemos de primero los criterios de selección, los cuales nos van a ayudar a seleccionar a los sujetos de la población blanco a la población muestrada. Y de la población muestrada tenemos dos criterios para seleccionar finalmente la muestra. ¿Cuáles son esos dos criterios? De un lado tenemos el tamaño de muestra, para lo cual existe un cálculo, existen varias fórmulas que nos van a ayudar a calcular el tamaño de muestra. Y por otro lado tenemos el método de muestreo. Ya estos dos criterios son los que nos van a ayudar para seleccionar finalmente la muestra. Los métodos de muestreo se pueden clasificar en dos. Existen los métodos que son probabilísticos y los métodos no probabilísticos. La diferencia entre esos dos es que en los probabilísticos todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos a la muestra. En cambio, en los no probabilísticos se desconoce la probabilidad de ser elegidos o seleccionados a la muestra. Dentro de los métodos no probabilísticos, los más utilizados son ya sea por conveniencia o por medio de voluntarios. Cualquiera de esos dos tipos son métodos no probabilísticos. En cambio, dentro de los métodos que son probabilísticos, tenemos el aleatorio sencillo, el sistemático, el estratificado y por conglomerados. El aleatorio sencillo va a ser aquel en el cual de primero se le asigna un número a cada uno de los sujetos de la población y luego se generan números al azar, números aleatorios, para ver cuáles son los sujetos que vamos a seleccionar finalmente a la muestra. En el método sistemático, lo que se hace es, al conocer el tamaño de la muestra, ese número lo vamos a dividir dentro del total. Y a partir de ese número vamos a ir contando a los sujetos. Imaginemos de que nos haya dado un valor de 10. Vamos a ir contando a los sujetos de 10 en 10. Y esos sujetos son los que vamos a ir seleccionando a la muestra. Esto sería un método sistemático. El método estratificado es el método que de primero vamos a formar estratos o grupos y después vamos a asignarle el peso a cada uno de esos grupos. Podría ser un peso equitativo o podría ser un peso dependiendo de la cantidad de elementos que tenga cada uno de los grupos. Y a partir de esos grupos vamos a realizar números al azar para seleccionar finalmente en cada uno de los grupos a los sujetos que van a formar finalmente la muestra. Y por conglomerados sería cuando seleccionamos una agrupación de sujetos bastante grande, la cual contiene las características que estamos buscando. Por ejemplo, un conglomerado de niños podría ser muy bien una escuela o un colegio.
Si nosotros deseamos realizar un estudio en niños, podríamos utilizar un conglomerado de niños, una escuela o un colegio. Y tenemos dos opciones: estudiar a todos los niños de esa escuela o utilizar un método aleatorio para seleccionar algunos de los niños de la escuela. Y así sería entonces un método probabilístico por conglomerados. Y esas son las características principales de la estadística inferencial.